Hoy vamos a continuar con el estudio de la historia de Rusia y en concreto de la Revolución Rusa de 1917 y vamos a hablar de sus dos principales protagonistas, Lenin y Trotsky. Lenin Vladimir Ilich Ulyanov nació en 1870 y murió en 1924. Fue uno de los grandes autores de esta revolución y de la llegada del marxismo, no solo a Rusia, sino a Rusia, a Asia y a toda Iberoamérica. Bueno, pues nació en una familia de clase media. En 1885, su hermano Alexander entró en contacto con una organización revolucionaria que se llamaba La Voluntad del Pueblo, famosa por el asesinato del zar Alejandro II. Fue ejecutado 2 años después, tras haber participado en un complot fallido contra Alejandro III. Esto exacerbó de manera tremenda la animadversión que Lenin sentía hacia el régimen zarista y propició su salto a la política. Mientras estudiaba Derecho en San Petersburgo, empezó a introducirse en el círculo marxista. Allí conoció la obra del revolucionario Georgi Plejánov, quien se encontraba exiliado en Suiza. Bajo su influencia, Lenin fundó la Liga de Lucha para la Emancipación de la Clase Obrera. De esta organización nacería el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, que fue el precursor clarísimo del Partido Comunista de la Unión Soviética. Este es Georgi Plejánov, su mentor, el que le puso en contacto con la obra de Marx y con el comunismo. Fundó, junto a otros exiliados, el Grupo para la Emancipación del Trabajo, que sentó los fundamentos del marxismo ruso. Para él era muy importante que existiera una conciencia de clase, que existiera un proletariado urbano, así como que la intelectualidad fuera muy radical. Es decir, que la radicalidad de la intelectualidad, la conciencia de clase y la presencia de un proletariado urbano eran muy importantes para Georgi Plejánov. Pero hay que recordar, y lo he dicho ya en varias ocasiones, que en Rusia no había proletariado, porque para haber proletariado tiene que haber burguesía. En Rusia nunca hubo burguesía. Hubo una aristocracia y después el campesinado. El campesinado no fue nunca proletario, más bien lo contrario, era muy apegado a la tierra. Es decir, que se tuvo que crear el espíritu de la revolución a la vez que el proletariado, que ya digo que era prácticamente inexistente. Es decir, las industrias en Rusia prácticamente no existían y Rusia era completamente agrícola. Estaba habitada por campesinos muy lejos de esta conciencia de clase y muy lejos de esta proletariado urbano. Y también muy lejos de la intelectualidad radical. Es decir, que estos 3 puntos no eran fáciles de encontrar en la Rusia zarista. Lenin regresó a Rusia. Él estaba exiliado, luego hablaremos de los exilios de Lenin, que sufrió varios. Estaba exiliado en Suiza y volvió cuando se declaró la Revolución de 1905. Esta fue organizada, programada por Trotsky. Trotsky no era un bolchevique, era un menchevique, pero el conocimiento de Lenin y la proximidad con él le hizo pasarse al bando bolchevique. Bueno, pues Lenin, cuando vio que las revueltas sucumbían, retornó a Ginebra, porque pensaba que allí, en Suiza, podía estudiar, programar y organizar mejor la siguiente revolución, que era la de 1917, la cual no debía fracasar. Y hemos dicho que Lenin sufrió varios exilios. Su actividad revolucionaria pues le llevó a esto. El primero fue en Siberia, en el año 1897, cuando empezó con sus protestas tras la muerte de su hermano. Este le fue mandado este exilio por las autoridades zaristas, y allí en Siberia estudió el pensamiento marxista y escribió su primera obra relevante, El desarrollo del capitalismo en Rusia, como paso previo de la burguesía, como paso previo de la aparición del proletariado. Bueno, era una obra literaria temprana de Lenin que trata sobre la economía rusa de finales del XIX. El libro fue escrito mientras estábamos en el exilio.
Y en esta obra Lenin habló de los Narodink, que afirmaban que era posible que la comunidad rural rusa, el MIR, fuera la base para el desarrollo posterior del comunismo. Es decir, que los Narodik afirmaban esto, que era posible llegar a la dictadura del proletariado a través de los campesinos rusos, del MIR, lo cual Trotsky siempre negó. Y realmente al final Trotsky tuvo razón. Los Narodik eran un grupo heterogéneo surgido en Rusia durante la segunda mitad del siglo XIX. Era una especie de socialismo agrario, que creían que en la posibilidad de un socialismo agrario como camino a la dictadura del proletariado. Hemos dicho que esto pues ya es complicado que se dé, pero bueno, así pensaban ellos. Lenin, en cambio, lo que descartó fueron otras cosas, que era fundamental crear un mercado nacional de bienes que reemplazara los mercados locales. Estos mercados locales requerían cultivos para la subsistencia. Lo que quería Lenin era que se cultivaran productos que pudieran ser exportables, que pudieran crear un mercado en el interior y en el exterior de Rusia, con el objeto de poder, de alguna manera, hacer proletaria al campo, haciéndole producir no bienes de subsistencia, sino bienes de consumo. También pensaba Lenin que la propiedad privada debía desaparecer, intentando siempre que la propiedad del campo fuese una propiedad comunitaria. Lenin vio un interés común entre el proletariado rural y el urbano. Lo veía como muy importante. También vio la posibilidad de establecer una alianza entre los obreros y los campesinos, para así ir en contra de los intereses del capitalismo ruso. Ya hemos dicho que la alianza entre campesinos y proletarios llegó, pero llegó por la fuerza. No fue fácil de conseguir. El campesinado ruso era muy pegado a la tierra, se interesaba muy poco por los temas comunes. Sus temas eran los domésticos, los familiares, y jamás quiso que su tierra fuese propiedad comunal. Quería siempre la propiedad privada, del terruño que le tocara. Entonces esto era complicado para hacerlo colaborar con este proletariado urbano, que al fin y al cabo fue el que hizo la revolución de 1917. Aquí tenemos a Lenin. Después de 3 años en Siberia partió a Ginebra, y allí empezó aprovechando el auge del movimiento socialista, generó su propio periódico, un periódico para el Sport, que tenía una ideología muy de izquierdas, y que intentaba trasladar su pensamiento a todo el mundo que lo leía. Este periódico obrero socialista de Rusia fue creado por él, ya digo, en su estancia en Ginebra. Bueno, hizo un viaje épico, porque atravesó Europa durante la guerra, para llegar a Rusia en 1917 y liderar la revolución. Él estaba en Suiza. Desde Suiza subió por Bélgica, atravesó Alemania, una Alemania en guerra, entró en Noruega, pasó a Finlandia, fue por Suecia, llegó a Finlandia hasta San Petersburgo, donde le estaban esperando ya para empezar la revolución de 1917. Bueno, pues ese viaje, ¿cómo lo pudo hacer? Realmente, la tarde del 9 de abril de 1917, un tren esperaba su salida de la estación de Zúrich en dirección a la frontera alemana. A bordo viajaba Lenin, con 31 revolucionarios más. Su destino final era San Petersburgo, en Rusia. Aquí tenemos el tren engalanado, en el cual iba a salir Lenin desde Zúrich hasta Petrogrado. Este es el pasaporte que Lenin presentó a las autoridades alemanas. Y esto es las reuniones que se dieron en el tren mientras viajaban junto con los 17 revolucionarios que viajaron con él. Bueno, cruzó Europa en guerra, y esto es un poco difícil. Desde Suiza, Bélgica, Alemania y Suecia. ¿Por qué? Los alemanes le permitieron el paso. ¿Por qué le permitieron los alemanes el paso? Porque los alemanes le pusieron una condición. La condición es: tú pasas por Alemania en guerra si cuando llegues a Rusia consigues que tras la revolución Rusia sea parte de la guerra, ya no sea enemigo de Alemania. ¿Qué fue lo que pasó con el pacto de
que hizo que Rusia saliera de la guerra, la Primera Guerra Mundial, en el año 1918. Empezó en el 1914 y terminó en el 19. Y en el 18 Rusia se apartó de la guerra. Entre ellos, aparte de la presión que los alemanes le hicieron para permitirle el viaje, también fue muy importante que tanto él como Trotsky pensaban que no hacían nada en una guerra de burgueses. Este es el telegrama que mandó Lenin a sus gentes diciendo que la llegada sería a las 23 horas y que le esperasen en San Petersburgo. Allí llega Lenin, llega a San Petersburgo y es aclamado por todos los comunistas que le están esperando en la estación de tren. Aquí él empieza su arenga y aquí le vemos dirigiéndose al pueblo. ¿Qué les dice? Les dice, el pueblo necesita paz, el pueblo necesita pan, el pueblo necesita tierra. Y ellos, refiriéndose a los Romanov, le dan guerra, hambre, no pan, y dejan a los terratenientes con la tierra. Debemos luchar por la revolución social, hasta el final, hasta la victoria completa del proletariado. Larga vida a la revolución social internacional, porque piensa que esto sobrepasará las fronteras de Rusia. Bueno, ya hemos llegado a 1917, ha abdicado Nicolás II, se ha creado un gobierno provisional y ha habido desde 1905 a 1917 cuatro dumas. Cuatro dumas que han fracasado, porque Nicolás II nunca quiso ser un rey constitucional. Quería mantener el poder, quería mantener la división de poderes. Quería el poder legislativo, quería el poder ejecutivo, quería el poder judicial. Quería el poder legislativo porque la Duma estuvo casi siempre formada por gentes de clases elevadas, propietarios de tierras, y los que no eran propietarios de tierra no podían ni siquiera votar. Es decir, el poder legislativo lo tenía el zar. El poder ejecutivo también, porque el zar siempre se guardó la designación del gobierno, y el gobierno es el que ejecuta las leyes que las cortes elevan. Y por último, el poder judicial también, porque los jueces los tenía todos en sus clases, en la clase próxima al mundo del zar. Es decir, que las cuatro dumas fueron pues una especie de asambleas que tuvieron poco de reales y mucho de propaganda. Por fin, el gobierno provisional que se creó cuando abdicó Nicolás II sí que realmente se aproximó a las ideas, o por lo menos favoreció la llegada de la revolución de 1917. Es decir, que no obstante, las diferencias entre el nuevo ejecutivo y los bolcheviques se vio pronto porque los segundos exigían un abandono de la guerra, de la Primera Guerra Mundial. En sus tesis de abril, Lenin dijo que todo el poder debe ir a los soviets. Los soviets eran estas agrupaciones que había en cada ciudad, incluso en cada barrio, que eran los que dictaban las normas de conducta. Se reprimió toda disidencia política, ni en periódicos, ni en las calles, ni en las casas se podía hablar de política si no era a favor de lo que Lenin había dicho. Se impuso el reparto de tierras y la expropiación a los grandes terratenientes. Además, se firmó el tratado de Brest-Litov, que era aquel tratado que retiraba a Rusia de la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues, después de todo esto, una guerra civil entre mencheviques y bolcheviques asoló lo poco que quedaba de Rusia. Siempre hay que pensar que Rusia desde 1905 no ha sembrado las tierras, no ha recogido cultivos. El hambre es general, la pobreza es máxima y además los hombres están agotados con las guerras. De esta manera, una guerra civil ahora era lo que menos se necesitaba. Bueno, pues desde 1919 hasta 1922, una guerra civil acompañó el final de Rusia. Al final de esta guerra civil fue cuando se creó la Unión Soviética en 1922, porque la victoria fue al final de los bolcheviques. Vladimir Lenin falleció a los 69 años debido a un accidente cerebrovascular. El político bolchevique dejó tras de sí la fundación del primer Estado comunista de la historia.
Con su fallecimiento, sin embargo, el Partido Comunista de la Unión Soviética se enfrascó en una lucha patricida por el poder contra la voluntad de Lenin. Joseph Stalin se impuso a León Trotsky, que era el heredero que siempre había estado al lado de Lenin, que siempre le apoyó en todos los momentos. Lo venció en la batalla sucesoria e instauró una dictadura totalitaria en territorio soviético. Es decir, que entre a la muerte de Lenin, entre Stalin y Trotsky, hubo una gran batalla. Una batalla que no acabó hasta la muerte de Trotsky. Y venció a Lenin y Trotsky fue exilado de Rusia. Bueno, pues vamos a hablar ahora de Trotsky. Trotsky es el segundo personaje de esta tragedia, o de esta victoria, o de esta guerra. Su padre, a pesar de ser analfabeto, que lo era, alcanzó la prosperidad como granjero. Es decir, que era un hombre listo, un hombre que sin preparación entendió y se convirtió en un terrateniente judío de clase media. Es decir, que él fue un terrateniente judío. Trotsky fue el quinto hijo de la pareja. Pronto vieron sus padres que en el lugar donde estaban el niño se les podía educar y mandaron a Odessa al niño cuando tenía 9 años. Desde allí estuvo muy interesado en leer tanto los clásicos rusos como los clásicos europeos, y ayudaba a su primo a fundar una editorial, con lo cual su apego por los libros fue desde niño. Se convirtió en un lector voraz. Estudió en una escuela luterana, lo cual es muy interesante. ¿Por qué? Porque los luteranos, los weberianos, eran gente que defendían el trabajo, el orden, la disciplina, el poco boato, la austeridad. Entonces estas noticias le fueron llegando a Trotsky, que era un hombre recto, legal, y además un hombre atildado, al que le gustaba tener un aspecto físico agradable. Bueno, pues todo esto le hizo llegar a la facultad local, a la universidad local, y allí estudiar matemáticas. Esto nos indica un poco cuál era la formación de Trotsky. Una formación total, desde la lectura profunda de los clásicos, de los políticos, tanto rusos como extranjeros, y su afición por las matemáticas lo hacía un hombre de una inteligencia bastante general y bastante bien dotada. Aquí le tenemos como alumno de la escuela luterana a los 8 años de edad. Es decir, un niño bien vestido, atildado, en una escuela luterana, una escuela de bastante prestigio. Fue un político y revolucionario ruso, de origen judío. No hemos de olvidar que, aunque se formó en una escuela luterana, él era judío. Al principio simpatizó con los mencheviques y tuvo disputas ideológicas serias con Lenin. Trotsky fue uno de los que organizaron la Revolución de Octubre, que permitió a los bolcheviques tomar el poder en noviembre de 1917. Pero él fue el que organizó la Revolución de 1905. Fue él, desde los mencheviques. Luego ya conoce a Lenin, se pasa a los bolcheviques, pero la organiza él y siembra las ideas para que la Revolución de 1917 triunfe. En el verano de 1902 ya decimos que conoció a Lenin y su obra. Se fascinó por él y entró y conoció a Lenin en Londres. Pues en Londres estuvo con Lenin, estudió las tesis del primer ejemplar de Iskra y leyó con muchísimo afán la obra de Lenin. En una visita a París conoció a su esposa, se casó y tuvo con ella 2 hijos, los hijos que tuvo toda su vida. Este es Trotsky, el joven Trotsky, cuando termina sus estudios y va y conoce a Lenin. Bueno, este es el periódico político socialista de Rusia, el Pravda. En este político, en el Varpa, se vierten todas las ideas de los socialistas en Rusia. Los miembros del primer equipo directivo fueron, por supuesto, Vladimir Lenin y Georgy Plejánov, pero pronto se unió a ellos el joven Trotsky. Es decir, que estuvo siempre muy cerca de Lenin, fue siempre uno de sus ayudantes más distinguidos, y Lenin le encargó trabajos de muchísimo nivel. Aquí le vemos en el centro de la fotografía con todos los que conformaban el primer equipo directivo del periódico político socialista de Rusia.
que le tenemos, que lleva en la mano el periódico, es Trotsky. Este es Trotsky, en el año 1902, se convirtió en el hombre de confianza de Lenin y este le encomendó importantes misiones. La primera misión fue acabar la guerra con las potencias centrales, es decir, firmar, primero escribir, redactar y llevar como embajador, porque él era el ministro de Asuntos Exteriores, trasladar a los miembros de la Primera Guerra Mundial, que eran los alemanes, los belgas, los franceses, este tratado que se firma, que se llama Tratado de Brest-Litov. Según el Tratado de Brest-Litov, Rusia abandona la Primera Guerra Mundial. Tendrá que pagar un precio por ello, pero la abandona porque se consideran tanto Trotsky como Lenin personas que no tienen nada que ver con esta guerra de burgueses. Bueno, le encargó también Lenin a Trotsky, y esto lo digo para que vean la gran confianza que tenía en él, la creación y la dirección del Ejército Rojo, y además participó en la NEP. La NEP es la nueva política económica rusa. ¿Y qué es lo que hizo Trotsky? Lo que hace un gran político. Lo primero que hacen ante una catástrofe, y ellos han tenido catástrofes desde 1905, es restaurar el tráfico ferroviario. Rusia era, el estado más grande del mundo. Tenía que estar vertebrado por carreteras, ferrocarriles, y él lo que hace es empeñarse en esto, en restablecer todo lo que se había destruido en estos años de guerra, fundamentalmente el tráfico ferroviario. Aquí tenemos a Trotsky con un uniforme militar, lo que indica que fue él el que comandó el Ejército Rojo. Bueno, era miembro del Politburó y apoyó a Lenin en todas las innovaciones que este propuso, hasta que un ataque cerebrovascular obligó a Lenin a apartarse de la política y muy pronto a morir. Pronto se empezó una guerra tremenda en el Partido Comunista Ruso. En oposición a Trotsky, que era el que realmente tenía que heredar la posición de Lenin, estaba Stalin y logró apoderarse de la dirección del partido. Y una vez se apoderó de la dirección del partido, ¿qué es lo que hizo? Acusar a Trotsky de serias violaciones de la disciplina del partido, lo cual, ¿para qué? Con el objeto de debilitar sus organizaciones. Esto era un delito de lesa humanidad en aquel momento y la gente empezó a ver con malos ojos el personaje de Trotsky. Aquí tenemos a Trotsky y a Lenin al lado uno del otro, mejor dicho, enfrentados el uno con el otro. Trotsky fue exilado, pero no por los zares, sino ya por Stalin. Desde entonces los ideólogos oficiales del régimen se encargaron de revisar la figura de Trotsky, llegando incluso a trucar fotografías en las que estaba al lado de Lenin. No querían que nadie lo relacionara con Lenin. Stalin hizo una política bastante oscura, ya que se declaró seguidor, admirador y adorador de Lenin, cosa que no era cierta, y enemigo profundo de Trotsky. Para esto tenía que separar la imagen de Trotsky de la imagen de Lenin y hacer creer a la gente que nunca fueron colaboradores, que nunca estuvieron juntos. Ya digo, las fotografías donde aparecía Trotsky con Lenin fueron borradas y hicieron aparecer a Trotsky como un traidor a las ideas de Lenin, cuando era contrario, era al revés, era Trotsky el que traicionó las ideas de Lenin. Trotsky primero fue destituido como comisario del pueblo, del ejército y de la flota y apartado de la dirección del partido y posteriormente expulsado del Partido Comunista Ruso. Más tarde fue deportado a Kazajistán. En Kazajistán, Asia Central, estuvo un tiempo y fue finalmente expulsado de la Unión Soviética. Es decir, que primero fue deportado, pero más tarde expulsado. Es decir, aquí estuvo en Kazajistán, a la otra punta donde está Moscú, para que no tuviese ninguna actividad política ni pudiera tener ninguna relación con nadie. Es decir, estuvo aislado, siempre aislado, desde que Stalin le declaró la guerra. Luego tuvo un exilio turco, estuvo exiliado muy cerca de Estambul.
con su esposa Natalia y con su hijo. Llegaron allí el 12 de febrero en un barco y pasó allí los siguientes 4 años de su vida, hasta que partió hacia Francia, porque de Turquía lo expulsaron. Los socialistas de Turquía lo expulsaron. Entonces, en el exilio Trotsky no cayó. Escribió, habló, criticó profundamente a Stalin, advirtió del peligro que estaban corriendo, pero nadie le hizo caso. Durante su exilio, Stalin declaró la guerra, la persecución a los familiares de Trotsky. A la hija la empujó al suicidio y a su hijo Sergei lo mandó morir en prisión diciendo que se había envenenado. Nunca estuvo en la política el hijo de Trotsky. Esto es la isla de Bujukada, que está muy cerca de Mármara, cerca de Estambul, donde estuvo viviendo estos años León Trotsky con su esposa y con su hijo. Aquí tenemos la casa donde vivió, pero ya digo que lo expulsaron. Y entonces marchó a Europa. ¿A Europa dónde fue? Marchó a Francia. Entonces, en Francia lo admitieron con la condición de que no tenía que tener ninguna actividad política. Se instaló en una casa en Barbizon, cerca del bosque de Fontainebleau, y allí se dedicó a cuidar a sus perros y a pasear por el bosque. Aquí lo vemos en Barbizon, en Francia, en 1934, con sus perros. Era un hombre que amaba mucho a los perros, su casita donde vivía con su esposa. Aquí escribió La Revolución Traicionada. Este libro, ¿qué quería decir? Hablaba en ella de lo que había sido la idea de Lenin y de él, y en que ahí se había convertido la revolución en manos de Stalin. Además, escribió un diario del exilio. Esto lo escribió en Francia y luego en Noruega. Este diario es una serie de reflexiones políticas, filosóficas, culturales y personales, en un momento de su vida en que ningún país quería darle asilo, y cuando la persecución estalinista contra él y su familia adquiría una mayor y nueva envergadura. Es decir, que fue en el momento donde él estaba abandonado por todos. Bueno, escribió también, junto al diario del exilio, una serie de artículos. Uno de ellos decía ¿a dónde va Francia? Porque veía que la propaganda de Stalin estaba atravesando las fronteras de Rusia y estaba dando una imagen falsa de seguimiento a las ideas de Lenin, cuando realmente no fue así. Las ideas de Lenin las tenía Trotsky, y su enemigo más grande fue Stalin. Bueno, el libro fue escrito en el exilio de Noruega, en medio de la Guerra Civil Española. Momento muy complicado, porque también en aquel momento estaba naciendo el Partido Comunista en Francia. Y en ese momento también, en la URSS, Stalin hizo una especie de teatro. Sentó en el banquillo a todos los que habían sido la plana mayor de la Revolución Rusa. Los acusó a todos y los mandó a Siberia, donde murieron. Es decir, que limpió toda huella de la presencia de Lenin y de Trotsky. Stalin quiso tener una Unión Soviética en la que el recuerdo, la presencia o la imagen o la idea de Lenin o de Trotsky no existiera. Es decir, él anunció además que iba a crear una nueva constitución, la más democrática del mundo. Pretendía consolidar el régimen instaurado en la URSS. ¿Cuál era este régimen? La burocratización del proceso revolucionario. Es decir, que ahora el proceso revolucionario iba a estar en manos de los burócratas que iba él a designar. Iba a ser un partido en el cual lo que ocurriera en los lugares de mando, como se ve perfectamente hoy cuando uno va a China y ve dónde está el gobierno central de China y cuál es la relación entre ellos y el pueblo, es nula. Bueno, pues esto, crear un Estado rodeado de burócratas y lejos del pueblo. Al pueblo ya no interesa, ya se le ha vencido. Bueno, Trotsky en Noruega estuvo en la década de los 30, deportado de Francia, no se le dejó entrar en Gran Bretaña y se trasladó a Noruega, donde vivió durante 18 meses. Vivió a las afueras de Hønefoss, en la casa de un editor socialdemócrata llamado Konrad Knudsen, que se apiadó de él. Bajo la presión de Stalin, el gobierno laborista de Noruega le prohibía a Trotsky salir de su casa y le negó
todo contacto con el mundo exterior. Entonces Trotsky dijo, cuando miro hacia atrás, hoy, en este periodo de internamiento, debo decir que nunca, en ningún lugar, en el transcurso de toda mi vida, fui perseguido con tanto cinismo miserable como lo era yo por el gobierno socialista noruego. Es decir, que se vio humillado, se vio maltratado y se vio hundido por el Partido Socialista Noruego. Esta es la casa que le dejó su amigo Konrad Knudsen y en la que vivió 18 meses en Noruega. Este es su amigo Konrad Knudsen, el editor socialdemócrata. Bueno, y luego vino el exilio mexicano y sus intentos de asesinato. Finalmente, León Trotsky llegó a México. ¿Y por qué llegó a México? Porque Diego Rivera, el gran cartelista, que ha sido casado con Frida Kahlo, habló al presidente Lázaro Cárdenas y le pidió que admitieran a este antiguo comunista. Entonces, en el año 1936 se le concedió asilo político en México. A su llegada, Trotsky fue recibido en el puerto de Tampico por la pintora mexicana Frida Kahlo, esposa de Rivera, y transportado a la Ciudad de México a bordo del tren presidencial El Olivo. Aquí tenemos el recibimiento, la mujer de Trotsky, Frida Kahlo, Trotsky y un delegado del primer ministro Lázaro Cárdenas. Bueno, esto es el periódico que anuncia, en el Universal se anuncia, mañana llegará Trotsky a la capital y respetará las leyes. Es decir, que Trotsky también vivió en México encerrado dentro de su propia casa. He puesto aquí una imagen de Trotsky con Frida Kahlo. El romance personal de Trotsky con Frida Kahlo no deja de ser un misterio. Hay quien lo defiende, hay quien lo niega. Bueno, es que además yo creo que no tiene importancia. En este contexto, realmente, pues, poco importante es para la vida de Trotsky esta relación con Frida Kahlo. Él siempre tuvo una relación buena con su esposa, lo cual, pues, me hace dudar de ello, pero bueno, no lo sé porque realmente no hay pruebas ni una cosa ni de la contraria. Esta es la Casa Azul de Coyoacán, donde vivió por un tiempo Trotsky y su esposa en la casa de Frida Kahlo de Diego Rivera. Yo he estado en esta casa y realmente es una cosa muy curiosa. Son dos casas unidas por un puente, de forma que Frida tiene su casa y Diego Rivera tiene la suya. Y cuando se quieren encontrar, se encuentran, pero han de atravesar esta especie de pasillo que como un puente une las dos casas. Aquí estuvo viviendo Trotsky hasta que escribió allí una biografía de Stalin. Una biografía que realmente no fue no fue transparente. Tenía errores y además en muchos casos acusaciones un poco fantasiosas. Vivió en la Casa Azul con Frida y Diego hasta que tuvo una especie de controversia con Diego Rivera y tuvo que salir de la casa. Entonces cambió su residencia por una de la calle Viena. Aquí tenemos la casa de Trotsky en la calle Viena, también en Coyoacán. Es decir, vivió siempre en Coyoacán. En esta casa sufrió 2 atentados. El primero de ellos en mayo de 1940. 20 hombres armados, comandados por Leopoldo Arenal y su guardaespaldas, que era un agente doble, lo atacaron. No murió, pero estuvo enfermo, estuvo ingresado y, bueno, los guardianes de Trotsky repelieron el ataque, pero ya digo que quedó herido. Bueno, pero no duró mucho vivo, porque Stalin se valió de 2 comunistas españoles, madre e hijo, Caridad Mercader y su hijo Ramón Mercader. Pues Ramón Mercader y su madre se trasladaron a Cuba. Trotsky salía de su casa al malecón a pasear sus perros y se encontró con Ramón Mercader. En 1940 entablaron no una amistad, pero sí una relación, relación en la cual siempre estuvo muy escéptico de la política, o se mostró muy escéptico Ramón Mercader. Él dijo que no quería la política, era un hombre apolítico, que le gustaban los perros y le gustaba el mar. Bueno, Trotsky frente lo creyó, y estuvo varias veces en su casa,
Y en una de las visitas, estando Trotsky sentado en su despacho trabajando, se acercó por detrás y le clavó un picolín en la cabeza, un piolete en la cabeza, perdón. Una muerte tremenda para un gran hombre. Bueno, pues realmente esto se puede... durante su vida, Trotsky escribió varios libros: Mi vida, Historia de la Revolución Rusa, La Revolución Traicionada, muchos artículos sobre temas de actualidad de aquella época, sobre el stalinismo, el nazismo, el fascismo y sobre la Guerra Civil Española. Desde su exilio encabezó la oposición a la Cuarta Internacional. Era un comunista disidente y la pagó porque murió en manos de Mercader. Y este es un libro de Leonardo Padura, que me imagino que todos lo conocéis, pero bueno, yo os lo voy a recordar. Se lee muy bien, es un libro muy bien escrito y se llama El hombre que amaba a los perros. Y nos cuenta la relación de Trotsky con su asesino. Muchas gracias y hasta el próximo día.